continuación se presenta una reseña del trabajo de investigación, rectificación térmica en sólidos unidimensionales con interacción asimétrica a segundos vecinos, presentado por la alumna Andrea Poseros Varela para obtener el grado de maestro en Ciencias de Ingeniería en Sistemas Energéticos. Este trabajo se realizó en la sección de estudios de posgrado e investigación del Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Culhuacán, bajo la dirección del doctor Mauricio Romero Bastida, como parte de la línea de investigación Uso Eficiente de la Energía. En esta diapositiva se observa el contenido relevante que estaremos abordando en esta investigación. Problemática. La problemática a la que esta investigación pretende contribuir a su solución es la del sobrecalentamiento en los circuitos integrados, lo que provoca fallas y daños en los mismos. Estos circuitos integrados están hechos de silicio, el cual es un buen conductor de la electricidad pero un mal conductor del calor. Estos circuitos integrados contienen grandes cantidades de componentes electrónicos para aumentar la velocidad de cómputo, por lo que nos enfrentamos a aumentos significativos de generación de calor. La elevada temperatura limita la vida útil de los equipos, afectando los procesadores, las soldaduras y otros componentes porque todos ellos pueden fundirse, comprometiendo la integridad estructural de los dispositivos de los que son componentes. En la actualidad, todos los dispositivos electrónicos están compuestos de estos circuitos integrados, como celulares, cámaras, televisión, entre otros. Las mismas densidades tan elevadas de los circuitos electrónicos en los chips han provocado que no se puedan controlar las crecientes cargas de calor en los sistemas, por falta de una adecuada gestión térmica, ya que diversas pruebas y estudios han revelado que el 55% de las fallas de los equipos electrónicos se deben a altas temperaturas, mientras que el 20% de las fallas son por vibración, el 19% por humedad y el 6% por polvo. Por lo tanto, es evidente que disminuir las altas temperaturas de los circuitos electrónicos es el problema más importante a solucionar. En la gráfica izquierda podemos observar cómo a través de los años ha aumentado la densidad de los transistores que hay en un solo circuito integrado, así como la potencia resultante. Sin embargo, también puede apreciarse que el calor generado también aumenta. Ahora bien, para esta problemática de una gestión térmica no adecuada en los circuitos integrados, existen varias técnicas actuales de enfriamiento. Las más empleadas es por medio de flujo de aire, la cual ya no es capaz de gestionar las grandes cantidades de calor generadas en estos dispositivos. Cabe mencionar que también existen los métodos de enfriamiento de refrigeración líquida, refrigeración termoeléctrica y tubos de calor. Todos estos métodos son o muy costosos o poco eficientes, como el del flujo de calor. Posible solución: electrónica molecular. La electrónica molecular ha surgido de la búsqueda de nuevas tecnologías que pudieran complementar la electrónica basada en silicio o incluso sustituirlo. Desde el punto de vista de investigación básica, la electrónica molecular ofrece la posibilidad de investigar la conducción electrónica y térmica a escalas nanométricas. En lugar de tomar materiales conocidos para reemplazar el silicio, se propone construir materiales que, debido a su estructura molecular compuesta, exhiban características electrónicas predeterminadas. Para aplicaciones prácticas, la creación de dispositivos electrónicos que utilicen las moléculas como elemento activo requiere una fabricación de precisión a escala nanométrica y que sean estructuralmente estables a largo plazo. Se ha propuesto el uso de moléculas individuales o en grupos para crear dispositivos electrónicos. Ahora bien, los puentes moleculares necesarios que se pretenden sean los componentes fundamentales de futuros dispositivos electrónicos tienen como desventaja el que el transporte electrónico a través de ellos genera cantidades de calor que pueden comprometer las uniones entre las moléculas y las terminales metálicas a las que están conectadas, como puede apreciarse en la figura. Por lo tanto, es importante estudiar el transporte térmico en estas estructuras para determinar si son cantidades adecuadas para futuros dispositivos electrónicos. Modelo Frenkel-Kontorova. Un modelo muy simplificado de un puente molecular, pero que proporciona información relevante para el diseño de estos sistemas, es el modelo Frenkel-Kontorova o modelo FK, que se ha utilizado para estudiar el transporte de calor en sistemas de osciladores anarmónicos unidimensionales. Como puede observarse en la imagen izquierda, los componentes fundamentales de un puente molecular son una terminal metálica conectada por medio de un átomo de azufre a una molécula orgánica. El modelo FK mostrado en la figura derecha es una simplificación del puente molecular de la izquierda. El lado izquierdo de la cadena FK consiste en una cadena de osciladores anarmónicos fuertemente acoplados, los cuales simulan a la terminal metálica. El lado derecho también es una cadena de osciladores anarmónicos, pero ahora débilmente acoplados, la cual simula a la molécula orgánica de ese mismo puente molecular. La unión entre ambas mitades está simulada por medio de un enlace anarmónico débil.
Conducción de calor a nivel molecular. Ahora bien, usando el modelo presentado en la diapositiva anterior, vamos a explicar cómo se da la conducción de calor a nivel molecular. Como se puede apreciar en la figura, tenemos un sistema molecular conectado en cada extremo a un reservorio térmico. Cada uno de estos tiene diferente temperatura. El lado izquierdo tiene mayor temperatura que el lado derecho, por lo tanto hay un transporte de energía por unidad de tiempo a una tasa constante desde el reservorio izquierdo al reservorio derecho, a través del sistema. Dicha transferencia recibe el nombre de flujo de calor y se representa como J. Rectificación térmica. Los puentes moleculares anteriormente mostrados deberían tener idealmente la propiedad de tener una dirección preferencial para el flujo de calor con el fin de facilitar la eliminación del calor en los dispositivos de los que forman parte, evitando así la problemática del silicio ya anteriormente mencionada. A la conducción de calor preferencial en una dirección se le conoce como rectificación térmica. Este fenómeno es análogo al que ocurre en los transistores en la electrónica convencional, por lo que utilizamos el mismo símbolo para representarlo. A nivel macroscópico, la forma más inmediata de obtener este fenómeno es por medio de acoplamiento de dos materiales diferentes, como puede observarse en el lado izquierdo. A nivel nanoscópico, la rectificación térmica se obtiene de manera análoga, ahora acoplando débilmente dos cadenas de osciladores anarmónicos que tengan propiedades estructuralmente distintas, como el modelo FK, a emplear en este trabajo. Como puede apreciarse en la imagen de la derecha, cuando el reservorio de mayor temperatura está acoplado al lado izquierdo del sistema y el de menor temperatura al lado derecho, se obtiene un flujo de calor con dirección positiva. Cuando se invierte la posición de los reservorios, se observa ahora un flujo de calor con dirección negativa. En el caso ideal de rectificación, la magnitud del flujo en la dirección positiva debe de ser mayor que en la negativa. En este trabajo cuantificaremos la magnitud del efecto de rectificación por medio del cociente entre ambos flujos, como se aprecia en la parte inferior de la figura. Antes de continuar mencionaremos dos ejemplos de dispositivos moleculares ya fabricados experimentalmente. En la imagen del lado izquierdo presentamos el sensor molecular desarrollado en la Universidad de California para detectar sustancias químicas y biológicas específicas para la detección del cáncer y otras enfermedades genéticas. En la imagen del lado derecho observamos un transistor fabricado con apenas 6 átomos de carbono suspendidos entre dos electrodos de oro, el cual ha sido creado por científicos de la Universidad de Yale y Corea del Sur. Modelo Frenkel-Kontorova con interacción a segundos vecinos. La contribución de este trabajo consiste en modificar el modelo FK de tal manera que haya interacciones a segundos vecinos en el lado izquierdo. Esta modificación está motivada por el hecho que en los metales las interacciones entre átomos son del tipo iónico, mismas que, en general, tienen un alcance mayor que el de los primeros vecinos. Como primera aproximación se considera entonces interacciones a segundos vecinos, como se puede apreciar en la imagen mostrada. La interacción armónica entre osciladores está cuantificada por medio de constantes armónicas que tienen valores distintos en ambos lados del sistema. La interacción armónica está cuantificada por medio de un potencial de sitio, el cual simula de una manera muy esquemática la interacción del sistema con un sustrato. La amplitud de este potencial es distinto en ambos lados del sistema, lo que maximiza la simetría entre ambas mitades. Esta última propiedad maximiza el efecto de rectificación térmica. Cantidades relevantes a considerar en el modelo Frenkel-Kontorova. Hasta este momento, conceptos tales como temperatura y flujo de calor han sido utilizados de manera algo informal. Por lo tanto, antes de continuar es necesario definirlos de manera formal, lo que haremos a continuación. La temperatura se refiere a una medida de la energía cinética de los átomos que están contenidos en un sistema termodinámico generado por el movimiento de las partículas, donde a mayor temperatura, mayor velocidad y a menor temperatura, menor velocidad. La temperatura cinética en el contexto de osciladores acoplados se refiere a la energía cinética asociada con el movimiento vibratorio de cada oscilador promediada en un intervalo de tiempo muy grande. Véase la definición explícita en el lado superior derecho de la presente diapositiva. En el contexto del sistema que estamos trabajando, la temperatura asociada a cada oscilador es distinta, desde un valor máximo en el extremo izquierdo, conectado al reservorio de mayor temperatura, a un valor mínimo en el extremo derecho conectado con el reservorio de menor temperatura. Flujo de calor. En la figura podemos observar una representación gráfica de la transferencia de calor a través de un material conductor. El flujo de calor corresponde a una cierta cantidad de energía que fluye a través del área transversal del material por unidad de tiempo. La dirección del flujo de calor siempre ocurre desde regiones de alta temperatura hacia regiones de baja temperatura. El estado estacionario corresponde a aquel en el cual el flujo de calor es constante. Reservorio térmico. El flujo estacionario es constante debido a ciertas propiedades de los reservorios térmicos que vamos a describir a continuación.
Un reservorio térmico es un sistema capaz de almacenar grandes cantidades de energía térmica y de transferirla eficientemente hacia o desde otros sistemas. Al interaccionar con otros sistemas mantiene inalterada su temperatura, así como otras variables intensivas tales como el potencial químico o la presión. Como se puede observar en la imagen de la izquierda a nivel microscópico, un reservorio puede considerarse de manera muy general como un sistema compuesto por un número muy grande de partículas cuyas propiedades detalladas son irrelevantes. A nivel macroscópico, la única propiedad de interés es la temperatura, la cual permanece inalterada cuando el reservorio está en contacto con un sistema compuesto por un número de partículas mucho menor que el del reservorio. Esta fenomenología se le conoce como el principio del termómetro. Planteamiento de Langevin en un reservorio térmico. La interacción del sistema a considerar, que es una cadena de osciladores anarmónicos, y los reservorios térmicos en cada uno de los extremos, se realiza poniendo en contacto el primer oscilador del lado izquierdo con el reservorio de mayor temperatura y el último oscilador del lado derecho conectado al reservorio de menor temperatura para el caso del flujo positivo. Entonces, cada oscilador de los extremos puede considerarse como una partícula browniana. Con esto queremos decir que el efecto de los reservorios térmicos sobre esos osciladores corresponden principalmente a una fuerza aleatoria debido a las partículas que componen el reservorio, pero que no estamos considerando explícitamente. Como se puede observar en la figura de la derecha, estamos considerando conceptualmente el reservorio como un fluido cuyas partículas golpean al oscilador de manera aleatoria, provocando un movimiento al azar en el oscilador y que su energía cinética sea compatible con la temperatura del reservorio. A continuación presentaremos nuestros resultados. Antes de continuar vamos a definir los parámetros que van a ser relevantes para este trabajo. La constante gamma cuantifica la magnitud de la interacción a segundos vecinos. La fuerza sobre el iésimo oscilador es la suma de la contribución de primeros y segundos vecinos como se muestra. Tanto la amplitud del potencial del lado izquierdo como la constante de acoplamiento armónica de ese mismo lado son iguales a una fracción de los correspondientes valores del lado derecho. Esta fracción está cuantificada por una constante que esencialmente corresponde al grado de simetría entre ambas mitades. Mientras más pequeña es esa constante, más asimétrico es el sistema. Flujo de calor en el sistema. En esta diapositiva presentamos los resultados de los flujos positivos y negativos como función de la constante de acoplamiento armónico interfacial. En la figura de la izquierda se presentan los resultados de un trabajo anterior en el que se estudió la rectificación térmica en el modelo FK que estamos usando, pero sin interacción a segundos vecinos. En la figura del lado derecho presentamos nuestros resultados con los mismos parámetros usados en la figura de la izquierda. Como puede verse, ambos son muy similares, validando así el código numérico que se usó en este trabajo. Como se observa en ambas figuras, hay un intervalo de valores de la constante armónica de acoplamiento interfacial para los cuales el flujo negativo es mayor que el flujo positivo. Este fenómeno se conoce como inversión de rectificación, el cual degrada el funcionamiento del rectificador. Este resultado es el que puso en duda la viabilidad de este sistema como un modelo adecuado de rectificador. Entonces, uno de nuestros objetivos consistirá en determinar si las interacciones a segundos vecinos contribuyen a disminuir la inversión de rectificación. Flujo de calor con interacción a segundos vecinos. En la figura izquierda se observa el comportamiento del flujo de calor en función del valor de la constante de acoplamiento armónico interfacial para distintos valores de la magnitud de la interacción a segundos vecinos. Los parámetros utilizados Flujo de calor con interacción a segundos vecinos. En la figura izquierda se observa el comportamiento del flujo de calor en función del valor de la constante de acoplamiento armónico interfacial para distintos valores de la magnitud de la interacción a segundos vecinos. Los parámetros utilizados fueron los mismos que en la figura anterior. En la figura se observan los resultados obtenidos cambiando el valor de la magnitud relativa de la contribución a segundos vecinos comparados con aquellos en los cuales no existe dicha contribución. En todos los casos se observa que el flujo de la dirección positiva es mayor que en la dirección negativa. Por lo tanto, la rectificación está bien definida, aunque es importante mencionar que, conforme el valor de la constante de acoplamiento armónico interfacial aumenta, las magnitudes de los flujos de calor en ambas direcciones tienden a tener valores cercanos. Por lo tanto, la magnitud del efecto de rectificación será menor que en caso en que no hay interacción a segundos vecinos para las condiciones ya anteriormente mencionadas. En la figura de la derecha se presentan los mismos resultados que los de la figura izquierda, pero ahora con un valor de la magnitud del potencial de sitio en el segmento izquierdo más pequeño que el empleado en la figura izquierda. Se observa que, para el mayor valor de la magnitud de la interacción a segundos vecinos, se vuelve a observar el fenómeno de inversión de rectificación térmica.
Efectos en el tamaño del sistema. En la figura izquierda presentamos nuevamente los resultados para los flujos de calor en función de la constante de acoplamiento armónico en el caso de un valor de 0.4 para la magnitud relativa de la contribución a segundos vecinos, pero ahora para dos tamaños de sistema de 100 y de 1000 osciladores. Se puede observar que para el caso de 1000 osciladores se vuelve a presentar el fenómeno de inversión de rectificación en el cual la dirección del flujo negativo es mayor que la dirección del flujo positivo. Sin embargo, es importante señalar que para ese mismo caso de 1000 osciladores sin interacción a segundos vecinos, este efecto fue mucho mayor y se presentó para valores más pequeños de la constante de acoplamiento armónico que en el caso. Efectos en el tamaño del sistema. En la figura izquierda presentamos nuevamente los resultados para los flujos de calor en función de la constante de acoplamiento armónico en el caso de un valor de 0.4 para la magnitud relativa de la contribución a segundos vecinos, pero ahora para dos tamaños de sistema de 100 y de 1000 osciladores. Se puede observar que para el caso de 1000 osciladores se vuelve a presentar el fenómeno de inversión de rectificación en el cual la dirección del flujo negativo es mayor que la dirección del flujo positivo. Sin embargo, es importante señalar que para ese mismo caso de 1000 osciladores sin interacción a segundos vecinos, este efecto fue mucho mayor y se presentó para valores más pequeños de la constante de acoplamiento armónico que en el caso de segundos vecinos. En la figura derecha, donde ahora el valor del potencial de sitio izquierdo es menor que en el caso mencionado anteriormente, los flujos de calor tienen una dependencia débil con respecto del valor de la constante de acoplamiento armónico para valores mayores a 0.5, siendo la dependencia todavía más débil para el caso de 1000 osciladores. Por lo tanto, se puede afirmar que es necesaria una simetría significativa para mantener una diferencia considerable de los flujos de calor en ambas configuraciones en el caso de sistemas pequeños. Para tamaños más grandes la inversión de rectificación existe, pero su magnitud es mucho menor al caso con interacción a primeros vecinos solamente. Espectros de potencia. Los espectros de potencia cuantifican la energía presente en una frecuencia dada. Cuando los espectros asociados a cada lado del sistema tienen un traslape significativo, entonces el sistema completo entra en resonancia y hay conducción de calor. Cuando no hay traslape, entonces se da el fenómeno de rectificación. Las figuras A y B corresponden a los espectros de potencia del lado izquierdo y derecho para un potencial de sitio con una magnitud de 5 y con un valor de la constante de acoplamiento armónico interfacial de 0.05. Para el caso de la dirección positiva del flujo de calor hay una superposición espectral significativa en la región de baja frecuencia y por tanto hay conducción de calor. Para la dirección inversa, el espectro derecho tiene una contribución significativa en la región de baja frecuencia, mientras que el espectro izquierdo la tiene en la región de alta frecuencia. Esta falta de traslape en la región de baja frecuencia da como resultado un flujo de calor reducido en comparación con la configuración positiva, teniendo como resultado una rectificación significativa. Las figuras C y D corresponden a un valor de la constante de acoplamiento armónico de 0.5. Para el caso de la dirección positiva, la superposición de los espectros de la región de baja frecuencia es menor que el caso presentado en la figura A. Por lo tanto, el flujo de calor en la dirección positiva es menor. Para la dirección negativa, el traslape es muy semejante al del caso de la dirección positiva. Entonces, la rectificación es significativamente menor. En esta figura presentamos los espectros de potencia para un valor del potencial de sitio de 1.2. Las figuras A y B corresponden a una constante de acoplamiento armónico interfacial de 0.05. Se puede observar que, a diferencia del caso correspondiente en la diapositiva anterior, el espectro izquierdo tiene contribuciones de frecuencias más altas. Por lo tanto, y aunque hay traslape en la región de baja frecuencia, esas frecuencias altas dificultan el transporte de calor para estas condiciones. Los casos correspondientes para una constante de acoplamiento armónico interfacial con un valor de 0.5 se presentan en las gráficas C y D. La fenomenología es la misma, pero con una potencia reducida en la región de baja frecuencia, en comparación con los casos presentados en A y B, por lo que los flujos y la consiguiente rectificación se ven también disminuidos. Flujo de calor local. En esta diapositiva presentamos por separado la contribución de primeros y segundos vecinos al flujo de calor, así como el flujo local total para un sistema con una amplitud de potencial de 5 y con una magnitud relativa de la contribución a segundos vecinos de 0.4. Para la configuración positiva mostrada en la parte superior, se puede observar fácilmente que, aunque en promedio el flujo de calor local es constante a lo largo de todo el sistema, como era de esperarse, en cada lado el comportamiento de las contribuciones a primeros y segundos vecinos son bastante diferentes.
En el lado derecho, la variación del flujo de calor local de un sitio a otro es insignificante, mientras que en el lado izquierdo, donde están presentes las interacciones a segundos vecinos, las variaciones de magnitud en el flujo de calor local son de magnitud significativa. El caso de configuración inversa mostrado en la parte inferior tiene algunas diferencias significativas con respecto al caso anterior. Los flujos locales correspondientes a las interacciones de primeros y segundos vecinos tienen mayores variaciones que las correspondientes a la configuración positiva. En promedio, las contribuciones a segundos vecinos parecen ser las que llevan el flujo de calor total a un valor promedio negativo, ya que las de primeros vecinos incluso tienen una contribución positiva en algunos sitios. Por lo tanto, el efecto de la amplitud del potencial de sitio en el lado izquierdo es producir un valor significativo de rectificación, pero con un comportamiento bastante no uniforme del flujo de calor local en ese mismo lado. En la presente figura reportaremos los mismos resultados que en la diapositiva anterior, pero ahora para un sistema con un potencial de sitio en el lado izquierdo con un valor de 1.2. Para el caso de la dirección positiva, la contribución local al flujo de calor debida a las interacciones a primeros vecinos disminuye en la dirección del flujo de calor total a lo largo del sistema, mientras que la contribución debida a las interacciones a segundos vecinos aumenta en esa misma dirección, ambas de forma lineal. Notamos además que el comportamiento uniforme de las contribuciones al flujo de calor local debidas a primeros y segundos vecinos es similar al ya observado en sistemas que no tienen potencial de sitio. Para el caso de la dirección negativa se observa, en promedio, el mismo comportamiento, pero ahora con más variación en el flujo de calor local de un sitio a otro. Como el valor de la amplitud del potencial de sitio en el lado izquierdo es ahora de 1.2, entonces la diferencia entre las amplitudes de ambos lados del sistema es menor. Por lo tanto, la asimetría proporcionada por las interacciones a segundos vecinos se vuelve más importante. Esto da como resultado una mayor variación local de los flujos de calor, como era el caso presentado en la diapositiva anterior. En la presente figura reportaremos los mismos resultados que en la diapositiva anterior, pero ahora para un sistema con un potencial de sitio en el lado izquierdo con un valor de 1.2. Para el caso de la dirección positiva, la contribución local al flujo de calor debida a las interacciones a primeros vecinos disminuye en la dirección del flujo de calor total a lo largo del sistema, mientras que la contribución debida a las interacciones a segundos vecinos aumenta en esa misma dirección, ambas de forma lineal. Notamos además que el comportamiento uniforme de las contribuciones al flujo de calor local debidas a primeros y segundos vecinos es similar al ya observado en sistemas que no tienen potencial de sitio. Para el caso de la dirección negativa se observa, en promedio, el mismo comportamiento, pero ahora con más variación en el flujo de calor local de un sitio a otro. Como el valor de la amplitud del potencial de sitio en el lado izquierdo es ahora de 1.2, entonces la diferencia entre las amplitudes de ambos lados del sistema es menor. Por lo tanto, la asimetría proporcionada por las interacciones a segundos vecinos se vuelve más importante. Esto da como resultado una mayor variación local de los flujos de calor, como era el caso presentado en la diapositiva anterior. Efectos de la asimetría. Finalmente, en esta última diapositiva presentamos los resultados de la rectificación térmica en función del parámetro de asimetría lambda para los dos valores de la amplitud del potencial de sitio izquierdo que hemos utilizado hasta ahora. En la figura izquierda están los resultados para un valor pequeño de la constante armónica de acoplamiento interfacial. Para el caso de un potencial de sitio con un valor de 5, los valores de rectificación permanecen relativamente altos a medida que el parámetro de asimetría aumenta, es decir, conforme el sistema se vuelve más simétrico. Para un potencial de sitio de 1.2, los valores altos de rectificación térmica se limitan al rango de valores altos de la simetría estructural y valores grandes de la magnitud de la contribución relativa de las interacciones a segundos vecinos. Este último resultado indica claramente que las interacciones a segundos vecinos aumentan la simetría del sistema para una mayor asimetría de los potenciales de sitio y de las constantes armónicas. En la figura de la derecha, el valor de la constante armónica interfacial es de 0.25. En primer lugar, observamos que los valores grandes de rectificación corresponden a un nivel alto de asimetría. Para el caso de un valor alto del potencial de sitio, se observa que el efecto de las contribuciones a segundos vecinos es muy débil en el valor de rectificación obtenido. Por otra parte, en el caso de una amplitud del potencial de sitio baja, el efecto de las contribuciones a las interacciones a segundos vecinos se vuelve muy relevante para obtener los valores altos de rectificación que se observan.
Podemos concluir esta presentación con el resultado principal de todo este trabajo. Las interacciones a segundos vecinos contribuyen a mejorar significativamente el desempeño del modelo FK asimétrico como dispositivo de rectificación térmica. Las perspectivas para trabajos posteriores que consideramos más prometedoras son: primero, extender este estudio incorporando interacciones a terceros, cuartos o vecinos de orden superior con el objetivo de mejorar los resultados de este trabajo. Y segundo, hacer una extensión del sistema a 2 y 3 dimensiones para que los resultados estén más cerca a los que se han obtenido experimentalmente en nanoestructuras tales como nanocintas de grafeno o grafeno tridimensional. Gracias por su atención. Podemos concluir esta presentación con el resultado principal de todo este trabajo. Las interacciones a segundos vecinos contribuyen a mejorar significativamente el desempeño del modelo FK asimétrico como dispositivo de rectificación térmica. Las perspectivas para trabajos posteriores que consideramos más prometedoras son: primero, extender este estudio incorporando interacciones a terceros, cuartos o vecinos de orden superior con el objetivo de mejorar los resultados de este trabajo. Y segundo, hacer una extensión del sistema a 2 y 3 dimensiones para que los resultados estén más cerca a los que se han obtenido experimentalmente en nanoestructuras tales como nanocintas de grafeno o grafeno tridimensional. Gracias por su atención.